Bien, buenas tardes. Vamos a comenzar la clase el día de hoy. Voy a empezar a compartir pantalla. Bien, entonces, ¿cómo comprueban ustedes que la solución? Bueno, lo primero, vimos por último que un sistema de ecuaciones son simplemente dos ecuaciones, dos funciones lineales. Recuerden la gráfica de una función lineal, solo es una línea recta. Esa es una gráfica y esta sería la otra gráfica. Son dos gráficas en un solo plano cartesiano. Así como se pueden dibujar dos gráficas en un solo plano cartesiano, se pueden resolver las dos ecuaciones para que me dé un valor de X y un valor de Y, es en donde la gráfica se une. Se une en un solo valor de X y en un solo valor de Y. ¿Cómo están seguros ustedes que esa es la solución? Pues solo se verifica. Vamos aquí a ponerle verificación. Eh, verificar la solución. 3,1 en, en el sistema de ecuaciones, que sería eh, 2y igual a menos x más 5, 2y igual a menos x más 5 y eh, 2y igual a menos x más 5 y x menos 2y igual a 1. X menos 2y igual a 1. Bien, entonces recordemos que un par ordenado está compuesto por un valor de X y un valor de Y. Entonces, en la primera ecuación, 2Y igual a menos X más 5. En vez de la Y escribo 1, entonces me quedaría 2 por 1 igual a, en vez de la X, voy a escribir un 3. 3 más 5. Bien, resuelvo el lado izquierdo. 2 por 1 es 2. Y resuelvo el lado derecho. 5 menos 3 o menos 3 más 5 es igual a 2. Entonces se comprueba la igualdad en la primera ecuación. Y ahora agarramos la segunda ecuación. Sería x menos 2y igual a 1. Esta es la segunda ecuación. Esta es la primera ecuación. Bien, en la segunda ecuación, en vez de x, voy a escribir 3 menos 2 y en vez de y voy a escribir 1 igual a 1. Eh, siempre hay que utilizar paréntesis porque la y está multiplicando y los paréntesis significa que multiplicación. Los paréntesis significa multiplicación. Aquí donde dice 2y es 2 multiplicado por y, o sea, 2 multiplicado por 1. Recuerden que la y vale 1. Aquí sería 3 menos 2 porque 2 por 1 es 2. Es igual a 1 y 3 menos 2 es 1. 1 es igual a 1, se comprueba también. Ya comprobé en las dos ecuaciones que la solución era esa, entonces así se verifica. Bien, en la página 202, en el inciso B, aparece otra ecuación, otro sistema de ecuaciones. Sería 3y igual a 2x más 3 y y igual a 2 tercios de x, 2 tercios de x menos 2. Bien,
entonces usemos uno de los métodos. Les voy a explicar el método de eliminación. Eliminación, porque es el que más me gusta a mí. Entonces es el que voy a desarrollar a mí. Yo, el que voy a desarrollar yo. El método de eliminación consiste en ordenar las ecuaciones. Primero, todas las X y las Y. Primero las X, perdón. Eso quise decir. Primero las X. Sería 2X. Primero las X. Entonces miren cómo vamos a hacer. Ve. Esta X, este 2X, se lo voy a restar a ambos lados. 2X aquí y 2X aquí. Entonces, si se lo resto al lado izquierdo, me queda menos 2X más 3Y igual a 3. ¿Por qué? Porque el 2X que había antes se canceló con el 2X negativo y se hace 0. 0 más 3 es 3. Ahora, este menos 2 tercios de X, este menos 2 tercios, se lo resto también. Menos 2 tercios de X, menos 2 tercios de X. Entonces, en el lado izquierdo me quedó menos 2 tercios de X. Y en el lado derecho me quedó Y, más Y, más Y. Perdón, en el lado izquierdo también me quedó más Y. Y en el lado derecho solo me quedó menos 2. Bien, el método de eliminación, además de ordenarlo, ahí mismo lo que voy a hacer es multiplicar. Por ejemplo, elijan una de las variables. Pueden elegir la variable X o pueden elegir la variable Y. Voy a elegir la variable Y. A la variable Y, una de las variables tiene que ser opuesta y opuesta a la otra. O bien que la 3Y, que donde dice 3Y, se convierta en menos Y, porque aquí dice más Y. Aquí dice más Y. Entonces aquí tiene que ser menos Y. O donde dice Y, tiene que ser menos 3Y, porque aquí dice 3Y positivo, entonces aquí abajo tiene que ser 3Y negativo. Y para ello es mejor que diga 3Y, entonces a todo lo voy a multiplicar por menos 3. Si ustedes multiplican el menos 3 con la Y, les va a quedar menos 3Y. Menos 3Y, que es lo contrario y el opuesto a 3Y. Menos 3Y es lo opuesto a 3Y. Pero si a la Y la multiplico por menos 3, también a todo lo demás lo tendría que multiplicar por menos 3, a todo. Entonces eso me queda así. Siempre pongo esta flechita yo, ¿verdad? Me gusta poner la flechita para decir que por ahí continúa. Si no, pongo las flechitas para abajo. Siempre que resuelvo ecuaciones, sistemas de ecuaciones, me gusta poner las flechitas. Es una costumbre mía. Bien, entonces a la primera ecuación no la multipliqué por nada, entonces solo la copio. Y a la segunda ecuación la multipliqué por menos 3. Entonces, ¿cuánto es menos 3 por menos 2 tercios? Este menos 3 por este menos 2 tercios. Esa es la primera multiplicación que voy a usar, que voy a realizar. Menos 3 por menos 2 tercios. En una calculadora les tiene que dar 2x. 2x. Bien, menos 3. Ahora voy a multiplicar otra vez el menos 3, pero con la y. Con la y. Entonces me va a quedar menos 3 por 1. Y menos 3 por 1 es menos 3. Y como aparece la y, pues menos 3y. Ahora voy a multiplicar el menos 3 con el menos 2. La tercera multiplicación. Y eso se convierte en positivo 6 en una calculadora. Y luego lo sumo. Sumo la primera ecuación con la segunda ecuación. Entonces, sumen aquí, solo sumen las x y van a sumar menos 2x
más x, más 2x, perdón, es 0x. No se escribe. Por eso lo estoy escribiendo en naranja para que ustedes no lo escriban, solo que sepan que ahí es un 0x. Ahora voy a sumar más 3y menos 3y. También es 0y. No se escribe. Igual a, lo otro sí lo van a escribir. Sería igual a 3 más 6, 9. O sea, 0x que no se escribe y 0y que no se escribe, voy a escribir un 0. Este sí tengo que escribirlo porque no es que voy a escribir solo porque no se escribe eso, solo voy a dejar esto así, igual a 9. No, tengo que dejar algo acá, que sería un 0. Y 0 es igual a 9. Falso. 0 no es igual a 9. Por tanto, el conjunto solución es vacío. El conjunto solución es vacío. La solución, perdón, es vacía. No hay valores de X y de Y que satisfagan esa ecuación. Ayer les mencioné qué significaba cuando la solución era vacía. Les puse unas grafiquitas, no sé si las tengo aquí dibujadas, no, no las tengo dibujadas, pero cuando la solución es vacía, el sistema es inconsistente. Un sistema inconsistente, se lo voy a dibujar acá. Les había mencionado que un sistema puede ser consistente. Les había mencionado que un sistema puede ser consistente si dos gráficas se unen. Por ejemplo, si esta gráfica se une con esta otra gráfica en un solo punto. Eso es un sistema consistente independiente. Sistema consistente independiente. Un sistema inconsistente es cuando dos gráficas nunca se tocan. Entonces sería un sistema inconsistente. Y cuando dos gráficas se unen, pero una encima de la otra, entonces a este se le llama sistema consistente dependiente. No sé qué iniciales escribí aquí, la verdad. No es que sistema se escriba con C, ¿verdad? No sé qué quise escribir con esa C. Aquí era sistema inconsistente. Bien, entonces, si el sistema es inconsistente, en esta el sistema es consistente. Sistema, sistema, consistente, independiente. Sistema consistente independiente en el inciso A. En el inciso B es un sistema inconsistente. O sea, nunca se unen esas dos gráficas. Si ustedes grafican estas dos ecuaciones, van a notar que nunca se van a unir esas dos gráficas. Una está a la par de la otra. Si ustedes la graficasen. Y el inciso C sería, siempre en la página 202, dice 2x igual a 3y más 4. Y la segunda ecuación es 6x menos 9y igual a 12. Bien, entonces siempre por método de eliminación, que es el más sencillo, eliminación, escribo las dos ecuaciones en orden, ¿verdad? Entonces primero las x, después las y, para escribir la y, como está en el lado derecho, lo resto a ambos lados.
Entonces al otro lado pasa con signo negativo. Sería menos 3y igual a 4. Y aquí ya está ordenada la segunda ecuación, solo la escribo. Ya está ordenada. Luego, luego les dije que eligiesen una de las variables, o X o Y, no importa. Vamos a elegir, en este caso voy a elegir la X. Esas dos variables tienen que tener el mismo número y opuesto. El mismo número y opuesto. O sea, el 2 se tiene que convertir en 6 o el 6 se tiene que convertir en 2. Es más fácil convertir el 2 en 6 que el 6 en 2. Para que el 2 se convierta en 6, todo esto lo tengo que multiplicar por 3. 3 por 2, 6. 3 por 3 y 3 por 4. Bien, entonces me quedaría, perdón, les dije que iba a continuar acá, ¿verdad? Entonces sería 3 por 2 es 6x. Ah, y opuesto, entonces no es por 3, es por menos 3, que tengo que multiplicarlo por menos 3, porque tiene que ser opuesto, tiene que dar menos 6. Entonces aquí sería eh, menos 3 por 2, menos 6x, menos 3 por menos 3 da 9y, y menos 3 por 4 da menos 12. Y en el otro, no, como no multiplique por nada, solo lo copio, sería la segunda ecuación, sería 6x menos 9y igual a 12. Luego lo sumo, luego lo sumo. Sumo solo las x, después solo sumo las y y después solo los números. Entonces, al sumar las x me queda 6 menos 6x más 6x es 0x. No se escribe. Ahora sumo las y. 9y menos 9y es 0y. No se escribe. Y el otro lado sería eh, menos 12 más 12 es 0. Este sí se escribe. El 0 del otro lado sí se escribe porque no es que tampoco van a dejar sin nada. Cuando yo digo que no se escribe es que si yo digo 3 más 0, este 0 de aquí no se debería de escribir. ¿Cuánto es 3 más 0? 3. Miren, el 0 no es necesario escribirlo porque ya se sabe cuánto es. Eh, pero si yo digo 5 menos 5, el resultado es 0. Este 0 sí se tiene que escribir. Solo quiero que sepan que 0 no se tiene que escribir y que 0 sí se tiene que escribir. Cuando es evidente, cuando no es necesario, perdón, este 0, cuando no es necesario, como en este 0, entonces no es necesario escribirlo. Aquí sí es necesario porque 5 menos 5 es 0. Pero si yo dejo así, 5 menos 5 igual a, y no digo nada, entonces parece que como que estoy esperando el resultado, como que estoy esperando cuánto es el resultado, parece. Ahí sí tengo que escribirlo. Traten de notar cuándo es necesario y cuándo no es necesario. Bien, entonces aquí sería 0 igual a 0. Y 0 es igual a 0. Este sí es cierto. 0 es igual a 0. Entonces el conjunto solución son los reales. ¿Y qué habíamos dicho sobre eso? Sobre el conjunto solución los reales. Vamos a buscar, vamos a buscar, vamos a buscar. Si el conjunto solución son los reales, el sistema es consistente dependiente. El sistema es consistente dependiente. Eso dice la teoría. Entonces escribámoslo acá. Sistema dependiente, perdón, consistente, dependiente.
Ahí están los tres tipos de sistema. Sistema consistente, independiente, sistema inconsistente y sistema consistente dependiente. Ahí están los tres tipos de sistema. Este es uno, este es otro y este es otro. Entonces, en el sistema consistente dependiente se pone una R de varias soluciones. R significa todos los números. Un círculo con una línea así atravesada se le llama vacío, o sea, un sistema inconsistente. Y el par ordenado 3,1 es un sistema independiente, consistente, independiente. Bien, eso es con respecto a los sistemas de ecuaciones. Ahí tienen para practicar más ejercicios. Ahora vamos a ver un poco de teoría, pero no vamos a practicar, solo vamos a ver la teoría. Mañana vamos a practicar. Sería, bueno, si Dios lo permite. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Les voy a dar solo las teorías de las últimas tres funciones que hacen falta por graficar y como solo la otra semana nos queda de clase, en la otra semana les daría las gráficas de esas funciones, cómo quedarían. Espero que mañana también la pueda hacer, solo que mañana no sé si tengo que si tengo un compromiso. Igual les avisaría desde temprano si no pudiese. Entonces, las tres últimas gráficas que nos hacen falta por graficar, las tres últimas gráficas que nos hacen falta por ver, o las tres últimas ecuaciones que nos hacen falta por ver, o funciones que nos hacen falta por graficar, serían la función cuadrática, la función exponencial y la función logarítmica. Bien, la función cuadrática es la más complicada de las tres, de las cuatro que hemos graficado, esta sería la más complicada, porque tiene muchas componentes. Primero, la ecuación de una función cuadrática eh, es un polinomio de grado 2. Recordemos que la ecuación de una función lineal es un polinomio de grado 1. Esta es un polinomio de grado 2. Recuerden que A, B y C son números, ¿verdad? A tiene que ser distinto de 0, porque si A es igual a 0, entonces el polinomio es de grado 1. Se convierte en un polinomio de grado 1 y sería una función lineal. Entonces, una función cuadrática se puede convertir en función lineal si A vale 0. Una función lineal se convierte en una función constante si A vale 0 y así, ¿verdad? Y eso. Podemos escribir la ecuación de la forma, bueno, recordemos que f de x es lo mismo que decir y, ¿verdad? Entonces solo es que lo escribimos de otra forma. Es una ecuación cuadrática de dos variables. Y cuando ustedes encuentran el conjunto solución de esa ecuación, les va a dar una parábola como gráfica. Si ustedes grafican el conjunto solución de esa ecuación, bueno, recuerden que el conjunto solución son puntos, son pares ordenados. Si ustedes grafican todos esos pares ordenados, si ustedes grafican todos esos pares ordenados, van a notar esto, una forma de una parábola. Ustedes unen esos puntos y les va a quedar una parábola. Noten, bueno, otra cosa, el dominio, recuerden esto, esta es la teoría más importante que ustedes deben de manejar.
el dominio de este tema, ¿verdad? De este tema. El dominio siempre van a ser todos los reales. Recuerden, ¿cuál es el dominio de una función lineal? Los reales. ¿Cuál es el rango de una función lineal? Los reales. ¿Cuál es el dominio de una función cuadrática? Los reales. ¿Cuál es el rango de una función cuadrática? Pues ahí sí tienen que calcularlo. Ya no son los reales. Solo el rango va a cambiar. El dominio y de una función lineal y de una función cuadrática son los reales. El rango de una función lineal son los reales. El rango de una función cuadrática ya no son los reales. Otra cosa que deben de notar ustedes es que tiene un punto, el punto más bajo. Las funciones parabólicas tienen el punto más bajo, pero también pueden tener el punto más alto si los puntos que ustedes encuentran son de esta forma, ¿eh? Entonces podría tener también el punto más, esta sería la parábola y este sería el punto más alto. Entonces, así se dibujan las parábolas. Solo esas dos formas tiene. Forma número uno y forma número dos. La forma número uno se le dice cóncava hacia abajo y la forma número dos se dice cóncava hacia arriba. Es cuando el huequito está apuntando hacia arriba, entonces se dice que es cóncava hacia arriba. Es como que fuese un tazón, que esto fuese un tazón. Un tazón siempre va a ser cóncava hacia arriba si lo ponen como debe ser, ¿verdad? Si lo ponen boca abajo, pues va a ser cóncava hacia abajo, un tazón. Un tazón es un ejemplo de una concavidad, de una función parabólica. De hecho, se hacen así con funciones parabólicas. Bueno, los tazones eh, industriales, ¿verdad? Eh, los artesanales no tanto, ¿verdad? No creo que manejen funciones parabólicas, pero para que vean que sí pueden hacer funciones parabólicas sin necesidad de estudiar. Eh, bien, ustedes vieron que yo dibujé esa parabólica, esa parábola, con varios puntos. Aquí tuve que utilizar cuántos puntos en la parábola, en la cóncava hacia abajo. Tuve que utilizar 3, 6, 9 puntos. Y en la cóncava hacia arriba tuve que utilizar 3, 6, 9, 12, 13 puntos en la cóncava hacia arriba. Eh, pero no es necesario usar tantos puntos, ni 9, ni 13, ni 6, ni 5. Solo se necesitan 3 puntos para hacer una parábola. Miren que si yo tengo el punto más alto y tengo otros 2 puntos a la par, así de la misma distancia, esta distancia es la misma. Bueno, tengo 2 puntos separados de esa en una a cierta distancia. No quise decir que es la misma distancia. Lo que quise decir es que si ustedes separan este punto que está a la mitad de los otros 2 puntos, aquí sí van a tener la misma distancia. Esta distancia hasta el punto más alto es la misma distancia del otro punto hasta el punto más alto. Ahí sí tienen la misma distancia. Es como que fuera un espejo, como que esta línea de aquí fuera un espejo. Entonces, este punto de aquí está a la misma distancia de ese espejo que el otro punto. Con esos 2 puntos, con esos 3 puntos, yo ya puedo hacer la parábola, porque yo sé que este punto es el punto más alto. Entonces, solo hago la parábola a modo que me quede el punto más alto. Y así me queda la parábola, ¿eh? Solo necesito 3 puntos para la parábola. El punto más alto o el punto más bajo. ¿Cómo sería el punto más bajo? Así sería, ¿eh? El punto más bajo. Eh, Aquí voy a dibujar el punto más bajo y aquí voy a dibujar otros 2 puntos. Otros 2 puntos. Bien, entonces ahora voy a unir esos 3 puntos. Como este es el punto más bajo, entonces uno así, ¿ve?
y le hago una flechita. La flechita significa que continúa creciendo la parábola hacia arriba. Aquí también le tengo que hacer otras dos flechitas. Aquí significa que la parábola sigue hacia abajo, continúa creciendo, pero no es necesario que ustedes que ustedes exageren en la parábola. Con que grafiquen los 3 puntos y los puedan unir es más que suficiente para mí. Con que grafiquen los 3 puntos y los puedan unir es más que suficiente para mí. Ya entendí cómo se grafica una parábola. Solo necesitan 3 puntos y el punto más alto y el punto más bajo en esos 3 puntos. De esos 3 puntos siempre va a existir el punto más alto y el punto más bajo. Bien, ya les voy a decir cuándo saber cuándo es el punto más alto y cuándo es el punto más bajo cuando hagamos ejercicio. Luego, el punto más alto o el punto más bajo se le llama vértice. El punto más alto y el punto el punto más bajo se llama vértice y así se encuentra, ¿ves? Esa es la fórmula para el vértice. Cuando hagamos ejercicio les voy a explicar con más detalle la fórmula, solo quiero que ya lo conozcan. Es más, pueden ir a leer más en el libro de texto, ¿verdad? Cómo se utiliza el vértice, para que yo cuando les explique ya lo entiendan mucho más, mejor, mucho mejor. Los 2 puntos que les mencioné, recuerden que una parábola se hace con 2 puntos. El punto más bajo o el punto más alto que se llama vértice. Y estos 2 puntos de aquí que se llaman interceptos en X. Intersectos en X. A veces no existen los intersectos en X. Ya les voy a explicar cuándo no existe. Por ejemplo, suponiendo que el punto más bajo quede aquí arriba. Ese es el punto más bajo. Y es cóncavo hacia arriba. Y es cóncavo hacia arriba. Miren, no hay intersecto en el eje X. Aquí está el eje X, ¿ves? Todo esto es el eje X. Y mire que la gráfica nunca toca el eje X. Entonces, a veces es posible que no tengamos los intersectos en el eje X y ahí se nos va a complicar el ejercicio. Pero si hubiesen intersecto en el eje X, esta es la ecuación que vamos a ocupar para resolver los intersectos en el eje X. Noten que esa ecuación es una ecuación cuadrática y las ecuaciones cuadráticas siempre tienen 2 valores de X. Las ecuaciones lineales tienen un valor de X. Las ecuaciones cuadráticas tienen 2 valores de X. Las ecuaciones de grado 3 tienen 3 valores de X. Las ecuaciones de grado 4 tienen 4 valores de X. Entonces la ecuación cuadrática me va a garantizar los 2 valores de X y ya con eso hago la gráfica. Con estos 2 puntos, con el vértice y con los intersectos, normalmente ya puedo dibujar la gráfica. Ahora, cuando no tengo eso, entonces ahí sí me auxilio de otros puntos, por ejemplo el intersecto en el eje Y. No es que con ese punto yo voy a poder graficar. De hecho, sí van a poder graficar con ese punto, con el intersecto en el eje Y. Con eso también van a poder hacer la gráfica. Ya les voy a explicar cómo. Por ejemplo, el intersecto en el eje Y de esta gráfica que está aquí a la izquierda de su pantalla es este punto de aquí, ¿ve? Ese es el intersecto en el eje Y. Ahora ustedes solo tracen una línea, una distancia hasta acá y pongan otro punto a la par y ahí están sus 2 puntos, sus 3 puntos. El punto más bajo que se llama vértice, el intersecto, este es vértice, pongámosle una B. Este sería el intersecto en eje y este sería un punto que yo inventé, pero no es un invento del todo. Y lo inventé de la siguiente forma. Me imaginé un espejo, en el vértice me imaginé un espejo. Lo vamos a dibujar con otro color. Justamente en el vértice me imaginé un espejo. Y luego tracé una distancia y, con la regla, la misma distancia desde el espejo hasta los 2 puntos. Obviamente a mí no me salió tan exacto, ¿verdad?
Esta distancia que hay de aquí es la misma distancia que hay aquí. Solo me imaginé un espejo justamente en el vértice y traté de hacer un espejo. Ve, una reflexión. Traté de hacer un reflejo de 2 puntos. Obviamente con el intersecto me guié. El otro tiene que estar justamente a la par del intersecto, pero al otro lado del espejo. Y así hago mis 2 puntos cuando no tengo intersecto en eje X. Normalmente el intersecto en eje X son 2 y con eso ya puedo hacer la concavidad. Ahora, ¿cuándo va a ser cóncava hacia arriba y cuándo va a ser cóncava hacia abajo? Va a ser cóncava hacia arriba cuando el número A es mayor que es positivo, es mayor que 0. Y va a ser cóncava hacia abajo cuando el número A es menor que 0. Ahora, ¿quién es el número A? Busquemos la ecuación. Aquí está el número A. El número A es lo que multiplica a la X elevado a la 2. No lo que multiplica a la X elevado a la 1, sino lo que multiplica a la X elevado a la 2. Ese es el número A. Si el número A es mayor que 0, ¿cuáles son los números mayores que 0? 1, 2, 3, 4, 5. Con que sea mayor que 0, es cóncava hacia arriba. Si es menor que 0, es cóncava hacia abajo. O sea, -1, -2, -3, -4, -5.5 son números menores que 0. O son números negativos. Menores que 0 son números negativos. Mayores que 0 son números positivos. Aquí lo que me está diciendo es que A tiene que ser positiva para que sea cóncava hacia arriba. Y A tiene que ser negativa para que sea cóncava hacia abajo. Entonces ya saben cómo encontrar concavidad. Y este es el espejo. También les voy a enseñar cómo dibujar el espejo que les mencioné para los 2 puntos. Miren que este es el espejo, ¿ves? Esta línea de aquí. Esa línea no se dibuja. Este es el espejo. Noten que los 2 puntos que están aquí, los intersectos, tienen la misma separación del espejo, ¿ves? Uno del otro. El primer punto está separado de la misma forma que el segundo punto hacia el espejo, ¿verdad? Tienen la misma separación. Y eso es con respecto a la función cuadrática. Ahora, la función exponencial y la función logarítmica se parecen bastante en la forma de la gráfica, no en la forma de la ecuación. La ecuación es eh, la ecuación de una función eh, exponencial es de esta forma, ¿ves? Noten que hay un exponente. Este es el exponente, ¿ves? ¿Quién es la base? Recuerden que un exponente tiene base y exponente. La base es A y el exponente es todo eso que está ahí arriba. Esa es la base y ese es el exponente. Y la función logarítmica también tiene base, pero no tiene exponente. Tiene argumento. Tiene argumento. Tiene la base, pero no tiene exponente, solo que tiene argumento. Y las dos tienen asíntotas. Eh, Creo que mejor vamos a dar esta explicación para la próxima semana, porque hay muchas cosas que explicar aquí, aunque les escribí muy poca teoría, que no es mala la teoría, solo que siento que le falta un poquito más de información, porque tiene asíntotas, pero ustedes no saben qué es una asíntota, entonces necesitan saber cómo es el dibujo de una asíntota. Lo único que les sugiero que aprendan de una función exponencial es lo siguiente, el dominio. El dominio siempre van a ser los reales. Entonces ya tengo 3 funciones que tienen dominios reales. La función lineal, la función cuadrática y la función exponencial. Esas 3 funciones tienen dominios reales. Y esas 3 funciones tienen dominios reales.
La función logarítmica no tiene dominios reales. No tiene dominios reales. Bien, ahora el rango. El rango de una función cuadrática lineal son los reales. El rango de una función cuadrática se las voy a escribir aquí. Se las voy a escribir en la diapositiva, pero aquí se las voy a escribir. El rango se tiene que calcular. El rango va a ser, si es cóncava hacia arriba, va a ser del vértice, el valor del vértice, el valor de y del vértice hasta más infinito, si es cóncava hacia arriba. Y si es cóncava hacia abajo, esto es cóncava hacia arriba, ¿ves? Este dibujito de aquí significa cóncava hacia arriba. Y cóncava hacia abajo es este otro dibujito de aquí. Entonces va a ser desde menos infinito hasta el valor del vértice. El valor de y del vértice. Recuerden que el vértice tiene dos valores, x y y. Bueno, no recuerden porque no se los expliqué, de hecho. Eh, pero el vértice tiene dos valores, x y y. Entonces solo ocupo el valor de y del vértice. Esas son las dos fórmulas del rango. Después se las voy a escribir en la diapositiva, como debe de ser. Ahorita se las escribí a mano para que lo entendieran. Ahora, el rango de una función exponencial no son los reales. El rango va a depender de la asíntota. Entonces, el rango de una función exponencial puede ser desde la asíntota hasta más infinito o desde menos infinito hasta la asíntota. Y después les voy a decir cómo saber cuándo es el rango. Cómo encontrar el rango. Sí, después les voy a explicar cómo encontrar el rango. ¿Qué me ayuda a mí a encontrar el rango? Pero sépanse que necesito la asíntota para el rango. Y también les voy a enseñar cómo encontrar la asíntota. Eso es para funciones exponenciales. Ahora para funciones logarítmicas, el dominio no son todos los reales. El dominio ya les había mencionado que no son los reales. Lo único que sí son los reales son en las funciones lineales, en las funciones cuadráticas y en las funciones exponenciales, pero en la logarítmica no son los reales. El rango sí son los reales en la función logarítmica. El rango en la función exponencial les dije que necesitábamos la asíntota. El rango de una función cuadrática les dije que necesitábamos el vértice. O sea, el rango para una función cuadrática necesitamos el vértice y el rango para una función exponencial necesitamos la asíntota. El rango para una función lineal son los reales, no necesitamos nada. Y el rango para una función logarítmica también son los reales, no necesitamos nada. El dominio sí vamos a necesitar algo. El dominio va a ser eh, desde la asíntota. El dominio va a ser desde la asíntota vertical hasta más infinito o desde menos infinito hasta la asíntota vertical. Noten que mencioné la palabra vertical, entonces hay dos tipos de asíntota. Una que se llama horizontal, asíntota horizontal, que aparece en las funciones exponenciales, y otra que se llama asíntota vertical, que aparecen en las funciones logarítmicas. Aquí me equivoqué, aquí era asíntota vertical. Todo esto está malo, se lo voy a corregir. Esta teoría de aquí está mala, solo ese renglón está malo. Se lo voy a corregir más tarde. Bien, entonces, esto sí es la asíntota vertical, ¿ve? Es más, este renglón lo voy a borrar después en la diapositiva porque no me está diciendo nada. Aquí ya estoy diciendo cómo se encuentra la asíntota vertical. Obviamente que con ejemplo lo van a notar mejor ustedes. Con ejemplo lo van a notar mucho mejor. Bien, entonces esa es la teoría con respecto a la función logarítmica, a la función exponencial. Las gráficas más o menos son así, ¿ve? La gráfica de una función exponencial, eh,
La gráfica de una función exponencial normalmente es así, ¿ve? Viene acostada desde abajo, viene acostada y se levanta increíblemente. Esa es una función exponencial, viene acostada y se levanta. Escuchen bien, viene acostada, no viene inclinada, viene acostada, totalmente en el eje horizontal, en el eje X, y viene acostada en la asíntota horizontal. Ahí viene acostada. Esta línea que acabo de dibujar que voy a dibujar en negro es la asíntota horizontal. Es un horizonte, ¿verdad? Viene acostada la gráfica en una asíntota horizontal y luego se levanta. Esa es la gráfica de una función exponencial. Obviamente va a cambiar un poquito, ¿verdad? Todas las gráficas, no todas las gráficas van a ser iguales. Y la gráfica de una función logarítmica, si la exponencial venía acostada, la logarítmica va a venir lo contrario acostada, ¿verdad? Va a venir así, y después se levanta de un solo. Está así, acostada, en esa posición, y luego se levanta de un solo. Entonces, donde la gráfica logarítmica se está bien pegadita, eso se llama asíntota. Esto que está en color negro se llama asíntota. Y la gráfica no toca la asíntota. Nunca la va a tocar, ni la vertical, ni la horizontal. Esta asíntota no la toca nunca la gráfica. Nunca se van a tocar. Sí se van a acercar lo más que se pueda, pero nunca la van a tocar. Nunca se toca la asíntota. Entonces así más o menos son las gráficas. Si Dios lo permite, mañana nos vamos a reunir. Si no, sería hasta el lunes. Que tengan una buena tarde. Muchas gracias, ingeniero. Pase usted buena tarde también. Bueno, gracias.